Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos en este Facebook Live que hemos abierto desde la Gobernación de Antioquia para conversar sobre COVID en nuestro departamento. Hemos habituado los días viernes en la tarde para conversar sobre esos mitos y realidades de esta enfermedad que pues ha cambiado nuestras vidas y que es necesario que cuando más oportunidad tenemos de aprender de ella, de cómo combatirla y de cómo prevenirla, pues abramos todos los canales que sean necesarios. Y hemos hablado ya, gracias al apoyo de muchos profesionales, de diferentes temas sobre su prevención, sobre su detección, sobre su atención, sobre incluso temas como el duelo con pacientes COVID. Y hoy es el turno para hablar de los niños y la COVID-19, lo que los padres deben saber. Este espacio de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia cuenta precisamente hoy con la presencia de Alejandro Díaz Díaz. Él es pediatra especializado en enfermedades infecciosas y lo hemos invitado para que abordemos este tema que tiene que ver entonces con nuestros niños y con la COVID-19. Recordemos que siempre se ha dicho que en ellos el contagio no representa mayores riesgos por su salud, pero sí un riesgo en términos de transmisión a los adultos, especialmente a las personas mayores. Entonces, qué bueno que desde este canal oficial que es la Gobernación de Antioquia, desde este Facebook Live, con un experto en el tema, podamos comenzar a derrumbar esos mitos que existen por ahí, que circulan a veces en grupos de chat, en redes sociales, y empecemos a tener mayor claridad y más reflexión sobre este tema que también es de mucho interés que tiene que ver entonces con los niños. Doctor Alejandro Díaz, mucho gusto en saludarlo. Muchas gracias por conectarse con nosotros en este Facebook Live de la Gobernación de Antioquia a conversar sobre la COVID-19 y sobre los niños, lo que deben saber los padres. Hola Elmer, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia, a toda la gente que está conectada. Con mucha alegría de estar acá compartiendo y tratando de aclarar todas las dudas que tengan acerca de este problema en los niños. Bueno, lo primero es que comencemos a hablar de qué significa ser un niño, edades, entre qué y qué años, y sobre todo si es a bebés, a niños, a adolescentes, en fin, cómo diferenciar esas edades o esos momentos de vida en los que hablamos específicamente de niños relacionados con temas COVID. Sí, pues legalmente en Colombia, pues y en muchas partes del mundo, digamos que la pediatría va hasta los 18 años, ¿cierto? Entonces nosotros, digamos que clasificamos a la población pediátrica en varios rangos de edad, muy relacionado como con la edad estudiantil, ¿cierto? Entonces podemos decir que tenemos un grupo de recién nacidos, de neonatos que van hasta el mes de vida. De ahí hablamos de los lactantes, que hablamos de lactantes menores cuando van hasta el año y lactantes mayores hasta los 2 años. De ahí hablamos de un grupo de niños que son los preescolares, que van aproximadamente hasta los 5 o 6 años. Y ya de ahí están los de la edad escolar, que van desde los 6 hasta los 18 años. Digamos pues que hay una subcategoría que son los adolescentes, que son niños que van desde los 10, 11 años hasta los 18. Entonces eso es en términos generales cómo dividimos la población pediátrica. Bien, el doctor Alejandro, ¿por qué el virus reacciona de manera distinta entre los niños y los adultos? Pues mira, al principio de esta pandemia era algo bien particular porque pues este virus comenzó como una infección respiratoria. Ya sabemos pues que puede afectar múltiples órganos, que primariamente sigue siendo una enfermedad pulmonar, pero puede afectar cualquier órgano. Pero pues se temía mucho por la salud de los niños porque pues nosotros los pediatras estamos acostumbrados a lidiar con infecciones respiratorias en los niños toda la vida, ¿cierto? Sobre todo, pues, en ciertos periodos del año aparecen muchos virus respiratorios en los niños y estamos acostumbrados a ello. Entonces se temía que los niños fueran una gran parte de esta pandemia, pero con el pasar de los meses se ha visto en todos los países del mundo que realmente los niños son la minoría. Y las cifras realmente en todas partes son muy similares. Se dice que
entre el 1 y el 5% de los afectados, es decir, 5 de cada 100 personas afectadas son menores de 18 años, eso realmente es muy poco. Entonces, por eso también lo que se sabe en niños comparado con lo que se sabe en adultos es mucho menos. No es que no se sepan cosas, ya sabemos muchas más que al principio, pero realmente el número de pacientes es mucho menor. Ahora, Muy el bien. por qué, existen muchas teorías, que todavía ninguna ha sido probada realmente, pero se piensa que es porque los niños responden diferente a este virus desde su sistema inmunológico. Otras teorías hablan de que de pronto porque los niños han sufrido infecciones respiratorias de pronto por otros coronavirus, podría haber algún tipo de protección cruzada. Esto es algo que ha tenido mucho debate, pero que cada vez resultan más datos acerca del tema. También se ha hablado de que de pronto el mecanismo por el cual el virus entra al organismo no es que sea diferente, sino que los niños, digamos que la cantidad de receptores que se requieren para que el virus entre a las células del organismo sea menor o se comporte diferente. Y también se ha hablado de que haya de pronto un fenómeno como de competencia con otros microbios, porque de nuevo las infecciones en los niños son muy comunes. El tracto respiratorio en particular está colonizado por otros virus y por otras bacterias, y no se sabe si de pronto hay alguna competencia que pueda jugar algún papel en hacer que los niños les dé menos esta enfermedad. Entonces, todos son teorías que nada ha sido probado, pero realmente es algo que inquieta mucho a la comunidad científica, porque es bien particular que en todos los países del mundo se ha visto el mismo comportamiento. Y digamos, esa tendencia o esa caracterización nos puede, digamos, llevar a definir tratamientos especiales también. Pero usted mencionaba una cosa muy importante, doctor Alejandro, y es que usted como experto viene ya tratando o se conocen, digamos, muchos tratamientos a infecciones respiratorias. Usted mencionaba otros COVID. Diferenciemos cuando nos referimos a otros COVID, de qué estamos hablando, para que la gente tenga un poquito de ilustración sobre este tema. Sí, pues no hablaba de otros COVID, hablaba de otros coronavirus. Sé que en muchos de las conversatorios que han hecho se ha hablado de esto. El nuevo coronavirus o el SARS-CoV-2 es un nuevo virus dentro de una familia muy grande de virus que se llaman coronavirus. Y estos virus, particularmente en niños, son responsables de muchos de los resfriados y de las infecciones respiratorias o gripas que vemos cada año. Entonces, una de las teorías es que al haber tenido estas infecciones, de pronto eso podría hacer que el sistema inmunológico del niño esté, de cierta forma, por decirlo así, entrenado para defenderse del COVID. De nuevo, es una teoría, no es algo que esté probado, pero se piensa que al ser virus de la misma familia, puede haber algo de protección cruzada. Entonces, como los niños están en la guardería, en el colegio y están sufriendo infecciones respiratorias constantemente durante el año, y hablamos de que un niño normal puede sufrir 5 o 8 infecciones respiratorias en un año y ser absolutamente normal, y se piensa que de pronto esto pudiera influir, pero de nuevo no es algo que esté probado, pero es algo que es interesante plantearlo y que posiblemente pueda brindar en el futuro algunas explicaciones de por qué ha pasado esto. Ok, y si nos vamos, por ejemplo, ya a mirar poblaciones, como lo señalábamos al comienzo, los menores de un año, sabiendo que ellos, digamos, tienen un sistema inmunológico más frágil, para ellos podría representar tal vez un riesgo mayor el contagio de este tipo de coronavirus. Sí, pues hay una cosa importante con respecto al sistema inmunológico, y es que tenemos dos, pues digamos como dos tipos de sistema inmunológico, uno con el cual nacemos y otro que se va desarrollando con el tiempo a medida que nos exponemos a diferentes agentes infecciosos, ¿cierto? O con las vacunas o así. Todavía no está muy claramente establecido qué es lo que prima en la infección por coronavirus. Se cree que es como una combinación de las dos cosas, pero en particular los niños tienen un sistema innato que es muy fuerte. Precisamente está
esperando exponerse a todas las cosas nuevas que le van a llegar después de que el niño nace. Entonces, si el sistema innato tiene una parte muy importante en defenderse contra el coronavirus, entonces podría ser otra de esas las razones por las cuales a los niños les da más leve. Y realmente lo de los niños menores de 1 año es algo que lo extrapolamos de otras infecciones virales. Siempre en los niños más pequeños tenemos la precaución y tenemos digamos que la cautela de decir que por ser más pequeños pueden tener un riesgo mayor de sufrir infecciones más graves, pero realmente lo que se ha visto es que en todas las poblaciones pediátricas la afectación por el COVID es muy similar, ¿cierto? Tenemos niños afectados de todas las edades y hasta ahora no hay un estudio claro que demuestre que tener una edad en particular sea de mayor riesgo que otra. De nuevo, asumimos que por ser pequeños y por tener capacidad de defenderse diferente a niños mayores, podría eso hacer que la infección sea más grave en ellos, pero esto no es algo que haya sido demostrado en los estudios, no es extrapolado como de otras infecciones respiratorias. Ok, y en los bebés, porque pues se han creado mitos y justamente la idea de estos conversatorios es derrumbar esos mitos. Recién nacidos, sobre todo cuando hay madres que tienen COVID-19, la generalidad o lo que piensa la gente es hay que separar a la mamá del bebé, no se puede amamantar, qué medidas tomar. ¿Cuál es la realidad de mamás con COVID-19 e hijos recién nacidos? Claro, y volvemos a lo mismo, los recién nacidos siempre los hemos considerado como una población de altísimo riesgo y no ha dejado de ser así, pero lo que se ha visto en países del mundo que han reportado recién nacidos infectados es que si desarrollan síntomas también el curso de la enfermedad es muy leve, entonces muy similar a lo que ocurre en niños más grandes. No quiere decir que no puedan sufrir formas graves de la enfermedad, puede pasar, pero de nuevo se mantiene como la misma tendencia de niños más grandes. Ahora, en cuanto a qué hacer, sí hay muchos mitos y mucha controversia, partiendo de que la mamá sea sintomática. Realmente lo que dicen actualmente los lineamientos y lo que recomendamos es que la decisión de separarse o no del bebé debe partir de los padres en primera instancia, ¿cierto? Se sabe que al estar la mamá infectada o sufriendo por la enfermedad o el papá y estando bajo el mismo techo, hay un riesgo inherente por el contacto estrecho a que el bebé se infecte. Pero se sabe que en el momento del nacimiento y en esos primeros días, el contacto con los padres y particularmente con la mamá es absolutamente importante para el bienestar del bebé. Entonces no podemos ser tan radicales de decir si la mamá tuvo COVID, entonces separemos al bebé 14 días de la mamá y no lo puede ver, no lo puede oler, no lo puede tocar. Entonces esa decisión debe partir de los padres y actualmente el lineamiento nacional lo concibe así, es pregunte a los padres si están interesados en que la mamá se separe del bebé o si bajo su responsabilidad van a aceptar estar en el mismo espacio. Entonces, si ese es el caso, porque obviamente si los van a separar, pues obviamente las precauciones son las mismas, habría que esperar a que la mamá pase su periodo de síntomas o su periodo de aislamiento. Eso no contraindica en y entonces la alimentación materna como tal no está contraindicada. La mamá puede extraerse su leche y la persona que esté cuidando le puede administrar la lactancia materna, la leche materna. Y esto es muy importante porque sigue siendo el alimento más importante para el recién nacido. Pero si la mamá decide estar con el bebé, entonces básicamente lo que se aconseja es que la mamá cumpla con todas las medidas en lo posible para disminuir el riesgo de contagio. Es decir, la mamá debe usar todo el tiempo el tapabocas
debe ser muy estricta con la higiene de las manos en todo momento antes de manipular al bebé por cualquier causa, limpiarse los senos antes de lactar, y mantener pues como todas las precauciones de desinfección en el hogar, en todos los sitios pues que la mamá tenga contacto. Entonces esas son como las medidas que deben extremarse para tratar de disminuir ese riesgo, que obviamente no va a ser cero, pero de nuevo es una elección que se le debe dar a los padres para que hagan. Muy bien, en cuanto a este tema, hay demasiada información y demasiadas preguntas que ya vamos a ir resolviendo ahí para las personas que están conectadas en el chat de YouTube. Doctora, a la hora de identificar los síntomas de los niños, ¿estos son los mismos que en los adultos o pueden presentar alguna variación? Sí, pues digamos que esa ha sido otra de las, yo no diría diferencias, porque a la hora de ver los síntomas que se han reportado en niños, pues finalmente la lista es muy parecida a la de los adultos. Lo que pasa es que, digamos que esa tríada de fiebre, tos y dificultad respiratoria, que es lo que clásicamente insistimos siempre para que los adultos estén pendientes, no son los más marcados en los niños, es decir, no es lo más frecuente que se manifiesten así. En los niños se puede manifestar de formas muy inespecíficas y de nuevo lo sabemos por otras infecciones, por otros virus, que en los niños podría ser simplemente una fiebre que no sabemos de dónde viene, puede ser simplemente que estén más lloroncitos de lo normal o que dejen de comer. La mayoría de los que se presentan con un cuadro leve seguramente se manifestará como una infección respiratoria alta, es decir, tendrán congestión nasal, tendrán estornudos, les arderá o les dolerá la garganta, en algunos podrán doler los oídos, y así será la mayoría, son síntomas como muy leves. En muchos niños se han manifestado también con mayor frecuencia que los adultos ciertos síntomas gastrointestinales, particularmente la diarrea. Y ya pues cuando la enfermedad es más grave, que puede ocurrir, pues fundamentalmente se manifiesta de la misma forma y es dificultad para respirar, los niños empiezan a respirar más rápido, les falta el aire, se ponen moraditos y desarrollan una infección en los pulmones, digamos que más o menos con características similares a lo que ocurre en los adultos. Ok, doctor, ¿y el tratamiento y manejo que se debe dar de la enfermedad a los niños es similar al de los adultos? Es decir, temas tanto de bioseguridad como de atención médica, de atención de la enfermedad, ¿es similar o cuál es la diferencia o la especialidad con los niños? Sí, o sea, realmente el tratamiento sigue siendo fundamentalmente manejo de soporte. Es decir, los niños que presentan síntomas debemos ser muy claros con los padres en cuáles son esos síntomas o signos de alarma que deben alertarlos a consultar al médico, a llamar pues a su línea de atención, a la EPS o ir rápidamente a urgencias. Entonces, sabemos que si el niño convive con una persona que tiene COVID y presenta fiebre y estos síntomas catarrales o respiratorios altos, como mencionábamos, pero el niño no tiene problemas para respirar, es decir, si su respiración es tranquila, si no se le nota pues como mayor esfuerzo, nosotros nos guiamos mucho, por ejemplo, con cómo se ve entre las costillas. Entonces a los niños más pequeños se les hunde la piel dentro de las costillas cuando tienen dificultad para respirar. Esto es lo que nosotros llamamos tiraje, o se les mueve mucho la nariz como tratando de captar más aire, es lo que llamamos aleteo. Entonces, cuando los niños presentan este tipo de signos o cuando están respirando más rápido de lo normal, y particularmente en niños, siempre insistimos en que cuando son menores de un mes es que están respirando más de 60 o 70 veces en un minuto. Miren que con respecto a un adulto, pues los niños respiran mucho más rápido. En niños hasta el año es que respiren por encima de 50 veces, y en niños mayores de un año que respiren por encima de 40 veces en un minuto. Entonces, lo mismo es estar pendiente de la respiración. Si uno los ve que están agitados, es contar cuántas veces están respirando en un minuto y mirar si pues, va por encima de estos niveles, mirar si tienen estos signos como de tiraje, lo que mencionábamos, o si se les pone azulito alrededor de la boca, que es lo que llamamos cianosis, o las manitos y los pies.
Entonces, todos esos son signos de una dificultad respiratoria franca que deben alertar a los padres para consultar inmediatamente al médico. También en niños más pequeños, por ejemplo, si dejan de recibir cualquier tipo de alimentación o líquidos, porque ellos se pueden deshidratar muy fácil, o si pues pierden el conocimiento, que también puede pasar. O sea, los niños que están deshidratados o que tienen, digamos, el azúcar bajita en la sangre porque no están comiendo, pueden perder el conocimiento, y todos estos son signos graves que deben alertar a que los padres vayan directamente a urgencias. Si no es así, si tienen síntomas leves como fiebre baja que se controla con acetaminofén, o una tos que no afecta pues como la respiración, o congestión nasal y estas cosas, pues básicamente es hacer las medidas rutinarias en casa, mantener, pues lavar bien la nariz, dar el acetaminofén si da fiebre, tratar de que siga alimentándose lo más normal posible, y básicamente pues estos son como las medidas en casa. Y todo es tratamiento de soporte. Realmente no hay ningún medicamento ni para prevenir ni para tratar el coronavirus en niños, como tampoco lo hay para los adultos específicamente. Pues sabemos que los adultos hay algunos medicamentos que se están utilizando, particularmente las personas que tienen formas más graves de la enfermedad, pero muchos de estos medicamentos no se han investigado apropiadamente en niños, precisamente porque muchos de los estudios se han hecho con población adulta. Entonces, mucha de esta información la extrapolamos a los niños que están hospitalizados, y ciertas ocasiones tenemos que utilizar estos medicamentos, pero no es lo de rutina. Ok, perfecto. Doctor, hay muchas preguntas y vamos a tratar de irlas respondiendo. Algunas, ustedes que están ahí conectados en esta transmisión de YouTube, las hemos ido ya respondiendo a lo largo de la conversación. Entonces, qué bueno que podamos darle espacio a otras preguntas. Doctor, hablemos de la forma de la toma de muestras. Recientemente se ha tomado una decisión por parte del Ministerio de Salud y a través de las direcciones seccionales de salud en todo el país de tomar cierto tipo de muestras para personal médico y personas en riesgo, y además de otro tipo de toma de muestras para personas, digamos, que necesiten hacerse la prueba. Pero el tema de los niños, ¿cómo se hace la toma de muestras en los menores de edad? Bueno, realmente la toma de la muestra es exactamente igual, no cambia. Pues la técnica de elección es el hisopado nasofaringeo de la parte de atrás, pues de la garganta, por un hisopo que se mete por la nariz, y se hace la RT-PCR o la prueba molecular. Esa es la forma más recomendada para hacer el diagnóstico en los niños que están sintomáticos principalmente. También obviamente la estrategia sirve para captar niños que están infectados asintomáticos, pero digamos que con los lineamientos actuales, digamos que si el niño vive en un hogar en donde los padres son confirmados y el niño no tiene ningún síntoma, pues se asumiría como un contacto estrecho, y si el niño no presenta ningún síntoma, pues técnicamente no habría necesidad de tomarle ningún examen. También existen las pruebas de antígenos y las pruebas de anticuerpos, tal cual como se hacen en adultos, que hay pruebas rápidas y hay otras que son pues como con técnicas más avanzadas. La que se hace pues el examen de sangre, que son los anticuerpos. Todos estos exámenes son iguales en los niños. Lo que cambia de pronto es que, de nuevo, como muchos de los estudios se han hecho en adultos, la información que tenemos del rendimiento de estas pruebas en niños es menor, pero no quiere decir que no sirvan. Pues son exactamente los mismos exámenes que se realizan con los mismos procedimientos en el laboratorio. Lo que cambia simplemente es el tamaño del paciente. Ok. En cuanto a niños con asma, doctor, ¿hay mayor riesgo? Se ha asumido que los niños que tienen enfermedades respiratorias crónicas, dentro de ellas el asma, se asume que tienen un mayor riesgo de tener enfermedad grave, pero de nuevo esto no ha sido 100% probado. Se sabe que los niños que no tienen la enfermedad del todo controlada, con cualquier infección respiratoria, podrían tener una recaída, y asumimos lo mismo con COVID. Entonces, lo más importante con respecto al asma no es si lo tiene o no lo tiene, sino que esa enfermedad esté muy bien controlada con los medicamentos que le recete el médico.
y probablemente un niño que tiene su asma controlada y que lleva mucho tiempo sin tener crisis, no va a tener un riesgo mayor que otro niño que no tenga asma a tener una enfermedad más grave. Doctor, ¿un niño que tuvo COVID puede volver a infectarse? Es algo que no sabemos todavía, así como no se sabe en adultos. Hoy en día asumimos que a una persona que le dio coronavirus, probablemente en los siguientes 3 meses, si tiene una nueva exposición a otra persona con coronavirus, es improbable que le repita la infección. Hasta ahora en el mundo, en mi conocimiento, no hay casos de reinfección por coronavirus en niños. Entonces es muy poco probable que esto ocurra, pero es algo que todavía no se sabe con certeza. Muy bien, aquí vamos respondiendo preguntas, hay muchas, vamos ahí unas respondiendo, otras ya las hemos respondido a lo largo de la conversación. Y doctor, le quiero preguntar, aprovechando una persona que nos hace un comentario, tengo una niña de 2 años y medio actualmente con COVID, hasta el momento ha presentado diarrea y fiebre espontánea. En el contexto de la pandemia, en los niños se ha hablado de un nuevo síndrome relacionado con MISC, que significa, pues, entre otras cosas, el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico. Frente a esto, ¿qué podemos decir? Sí, pues mira, esta es una historia bien interesante porque los primeros meses de la pandemia los pediatras estábamos como te decía al principio, como en stand-by, como esto parece que no se está metiendo como mucho como los niños, esperemos a ver qué pasa. Y de un momento a otro empezaron a reportar un conjunto de manifestaciones clínicas. Esto empezó en Europa inicialmente y empezaron a reportar pues como unos niños que llegaban con fiebres muy altas y con una constelación de manifestaciones clínicas que no son ajenas para nosotros los pediatras con otras enfermedades. Entonces se pensaba que, bueno, esto será un pico de estas enfermedades que ya conocemos o será algo nuevo. Y empezaron a ver que estos niños, pues lo que tenían en común era que habían estado expuestos recientemente al coronavirus o habían sufrido la infección algunas semanas antes. Entonces, después de ver varios pacientes, empezaron a descifrar alrededor del mundo que esto parecía ser como un síndrome nuevo, como una enfermedad nueva, pues que no se había visto antes y que está temporalmente asociada al coronavirus. Entonces la llamaron así. La sigla que tú mencionas es en inglés, pero el nombre en español es síndrome inflamatorio multisistémico asociado al coronavirus. ¿Por qué se llama así? Se llama así porque lo que los pacientes o que los niños muestran es que tienen una fiebre muy alta por al menos 3 días y presentan otras manifestaciones alrededor del cuerpo. Entonces pueden tener conjuntivitis, pueden tener síntomas gastrointestinales, particularmente la diarrea y dolor abdominal, pueden tener brotes en la piel, se les pueden hinchar las manitos y los pies. Y muchos de estos niños, a diferencia de lo que pasa con la infección con COVID, sí se ponen muy enfermitos y hay que hospitalizarlos y muchos de ellos requieren incluso manejo en unidades de cuidado intensivo porque se les inflama el corazoncito y esto les causa pues como problemas en su organismo. Entonces sigue siendo una entidad muy rara, pero pues se ha visto relacionada con el coronavirus y digamos que después de que apareció es algo pues que ha tenido a los pediatras como muy entretenidos tratando de identificar este síndrome y de describirlo de la mejor forma para ver si esto es una enfermedad nueva, si está relacionada o no está relacionada con el coronavirus. Pero lo que sí es claro es que apareció semanas después de que se presentaron los picos en los diferentes países, entonces se cree que por temporalidad está relacionada. Doctor, el tema de vacunación, ¿cómo manejar temas de vacunación de las vacunas, del esquema que normalmente debe tener un niño o un bebé en estos tiempos de COVID? ¿Qué decirle a los papás? Sí, esto es muy importante, Elmer, porque pues el coronavirus realmente no ha desaparecido otras enfermedades del planeta Tierra. Las enfermedades que prevenimos con las vacunas siguen existiendo y es muy importante
que los niños sigan recibiendo sus vacunas para impedir que les den estas enfermedades. Entonces es claro que las tasas de vacunación en el país y en la ciudad se han visto afectadas por la cuarentena, pero ya una vez restablecidos como en cierta parte o parcialmente los servicios de salud, entre ellos la vacunación, es muy importante que retomemos esto para prevenir que estas enfermedades reaparezcan, porque mientras mayor población esté vacunada, obviamente mantendremos estas enfermedades alejadas. Entonces sí, es supremamente importante. Y hay otra cosa importante con la vacunación, que es otro mito, y es que no tiene nada que ver las vacunas que reciben los niños para otras enfermedades con el coronavirus. Si yo vacuno a mis niños para otras infecciones, esto no va a afectar la capacidad de que mi niño se defienda contra el coronavirus, ni va a incrementar el riesgo de que les dé coronavirus. Entonces esto es muy importante que los papás los tengan en cuenta, porque sé que hay muchos padres que tienen esta inquietud, ha habido noticias y ha habido videos en redes sociales de personas hablando de esto, pero realmente es algo que no está demostrado y que antes el impacto por no vacunar a los niños puede ser mucho más negativo. Doctor, aquí hay varios temas que tienen que ver, digamos, con ya más un tema de relacionamiento, pero hay una pregunta muy interesante. Hay una bebé permítame, de 3 meses que su mamá nos pregunta, ¿es recomendable dar un paseo corto dentro de la unidad residencial o es mejor que la bebé permanezca encerrada? Bueno, pero la niña está aliviada Sí, y no hay nadie enfermo en la casa. En teoría todos están bien entendiendo pues el sentido de la pregunta. Sí, mira, esto pues es supremamente importante porque tristemente los niños han sido los grandes castigados de esta pandemia por los temores de los adultos. O sea, es absolutamente entendible que este virus ha afectado a personas mayores, personas que tienen ciertas enfermedades de base y que obviamente muchas de las cosas con las que funciona el mundo pues son manejadas con adultos y eso pues ha llevado a todas las cosas que hemos establecido, dentro de ellos cerrar los colegios, cerrar los parques de diversiones, cerrar los sitios al aire libre y encerrarnos en la casa sin que los niños puedan siquiera salir al patio de atrás pues, o a la callecita del frente. Entonces ellos han sido los grandes afectados de esta pandemia en cuanto a su forma de vivir. Todos hemos sido afectados en nuestra forma de vivir, pero particularmente los niños lo han sufrido mucho. Y yo pienso que tenemos que empezar a flexibilizarnos un poco. No quiero decir que vamos a salir pues y romper todas las reglas. Simplemente quiero decir que hay situaciones en donde se sabe que el riesgo de adquirir el virus es muy bajo, ¿cierto? Y yo pues de hecho lo hablo como papá. Yo tengo un hijo de 5 años con el que también he vivido esta situación del encierro y entiendo por lo que muchos papás están pasando. Y yo creo que realmente que un niño salga a jugar en un sitio donde no haya aglomeración de personas, que es lo que está relacionado con un alto riesgo de contraer la infección, no representa un riesgo absolutamente elevado de adquirir la infección. Entonces, si el niño puede seguir pues como las normas de mantener su tapabocas y hacer pues como las medidas de distanciamiento, yo pienso que los niños pueden salir perfectamente a jugar si viven en una unidad cerrada, dentro de la unidad cerrada, si viven pues como en la casa, pueden salir alrededor de la casa, pues esto no debería representar ningún inconveniente. Incluso pienso que en sitios al aire libre disponibles en la ciudad y en muchos pueblos podrían organizarse estrategias para permitir que los niños salgan a tener un espacio de esparcimiento, porque lo vemos también con cómo se han flexibilizado las medidas. Hemos flexibilizado todo para los adultos, hemos abierto supermercados, hemos abierto centros comerciales para hacer compras, hemos abierto oficinas y demás, pero a los niños les seguimos teniendo todo cerrado.
los parques de diversiones en las unidades están cerradas, y pues esto los afecta mucho porque pues ellos están desesperados por salir y vivir el mundo. Y obvio, no digo que abramos todo, pero sí deberíamos empezar a pensar en flexibilizar un poco, sabiendo lo que sabemos ya del virus, que en este tipo de situaciones donde hay espacios abiertos con no mucha aglomeración de gente y respetando las medidas del tapabocas, de higiene de manos y de distanciamiento apropiado, y obviamente sin tener síntomas, pensaría yo que es adecuado que los niños puedan jugar al aire libre. Doctor, una Entonces, pregunta. para redondear, perdón, Sí, la niña, la bebé de 3 meses, no creo que haya ningún problema en que salga a dar una vuelta en su coche con su mamá o con su papá, a que reciba aire puro y a que vea el sol al menos. doctor, ahora sí, entendiendo, digamos, que hay demasiadas dudas aquí que queremos ayudarles a resolver a ustedes y para eso se ha creado este espacio precisamente. Me preguntan, una niña de 6 años que dio positivo para COVID, pero sus papás no. ¿Cómo manejar la situación de la mejor manera? Bueno, y a la niña, por qué le hicieron la prueba? Para empezar, ¿estaba con síntomas? Pues no nos aclaran, pero posiblemente Ok, estaba con síntomas bueno, y dio pues positivo, ¿cierto? sí, pues esta es otra pregunta muy común y en particular por lo que tiene que ver con la ida de los niños a otros espacios y principalmente el colegio. Entonces, ¿cómo se han comportado hasta ahora los niños en la cadena de transmisión de esta enfermedad? Se sabe que los niños se sabe que se infectan, pero probablemente no es la misma frecuencia de los adultos. Se sabe que los niños pueden tener la misma, incluso mayor cantidad del virus en la garganta comparado con los adultos. Esto no necesariamente quiere decir que el virus sea más contagioso. Simplemente quiere decir que los niveles del virus pueden estar menores, iguales o más altos que en un adulto que se hace la prueba al mismo tiempo, ¿cierto? En sitios donde no han cerrado colegios o donde ya los han reabierto, se ha visto que en la minoría de los casos son los niños los que inician, por ejemplo, un nuevo brote, ¿cierto? Usualmente son los adultos los que llevan el brote al colegio. Y si un niño resulta infectado, ¿cierto? Es muy poco común que ese niño lleve la infección a la casa e infecte a los papás o a los adultos que están en la casa. Entonces, es decir, se sabe que la transmisión adulto a adulto es muy común, se sabe que la transmisión adulto a niño ocurre, pero pareciera ser que la transmisión niño a adulto no es tan importante o tan común. Esto tiene otra gabela y es que varía con la edad. Entonces, los niños más pequeños son menos transmisores que los niños más grandes. Los adolescentes se ha visto que tienen como un comportamiento muy similar al del adulto joven, ¿cierto? Pues como que la tasa de transmisión es muy similar. Entonces, la explicación de por qué al niño le dio y a los papás no podría estar derivada de esto, de nuevo. O sea, lo que se ha visto es que cuando ocurre un brote dentro de una casa, ¿cierto? Porque vamos a hablar de la familia, usualmente el caso índice es uno de los adultos. Lo menos común es que el caso índice para un brote dentro de una casa sea un niño. Entonces, esto pues es algo que ha, ¿cómo se dice? Ha fomentado la idea en varios países del mundo en que los colegios se pueden reabrir con seguridad si se pueden establecer pues como ciertas medidas de prevención, obviamente que incluyan niños y adultos, pero pensando en que probablemente los colegios como tal, sabiendo que el grueso del colegio son los niños y en particular si son niños pequeños, probablemente no van a ser un factor cambiante importante en incrementar masivamente el número de casos. Caso diferente ocurriría, por ejemplo, si decidiéramos en una situación como la actual abrir, por decir, un escenario de eventos públicos o un estadio o facilitar que todo el mundo vaya sin ningún tipo de restricción a un centro comercial, porque obviamente van a ser muchos adultos en el mismo sitio.
Esto, como te digo, son digamos que cosas que se han visto y que han ayudado pues como a tratar de diseñar los planes de reapertura de colegios en muchos de los países del mundo. No digo que sea algo que lo tengamos que hacer ya aquí, porque en este momento estamos en una situación crítica en donde considerar la apertura de colegios, pues estando en el pico de la pandemia o en un momento en donde la ocupación pues de camas de los hospitales está muy alta, suena como un poco pues inconsistente, pero sí es algo para considerar cuando ya la situación haya mejorado, o sea que realmente los niños pueden ir al colegio y se pueden establecer todo este tipo de normas que puedan favorecer que los niños estén en su espacio y estar tranquilos de que ellos no van a ser probablemente el foco grande de contagios si esto ocurre. Así es, doctor. Y otros casos, bueno, de aquí, digamos, se desprenden varias respuestas que ya estamos resolviendo sobre el regreso a clases. Y otro asunto, cuando, por ejemplo, esta personita resultó afectada, resultó positiva, y no son sus padres, sino el cuidador, pero además el cuidador es quien, digamos, está pendiente en general de la casa y es una persona que vive en la casa y pues no va a poder cumplir su función, digamos, atendiendo la vivienda y atendiendo al menor o a la menor. En este caso, es al cuidador al que le toca aislarse. ¿Cuál es el proceso? Sí, obviamente si el cuidador resulta infectado, pues lo más importante es que en el momento en que el cuidador sepa que tiene síntomas, evitar a toda costa desplazarse a su lugar de trabajo. Y en esto hago mucho énfasis porque conozco múltiples casos de cuidadores y cuidadoras que han llegado a su sitio de trabajo en diferentes hogares, no mencionan que tienen síntomas sabiendo que los tienen y son los padres los que se dan cuenta de que la persona está sintomática. ¿Usted por qué está con fiebre? ¿Usted por qué está con tos? ¿Por qué no dijo nada? Y llevan ya varias horas en el lugar y no expresaron que tenían síntomas. Entonces esto es demasiado importante. O sea, esto parte del autocuidado que sé que lo han dicho incansables veces. Si una persona que trabaja cuidando a un niño o cuidando a un adulto mayor o a un adulto incapacitado en otro hogar y tiene síntomas, por favor, quédese en la casa, cuídese y evite contagiar a más personas. Entonces esto es lo primero y lo más importante. Si la persona se da cuenta que tiene síntomas y pues estuvo asintomático los días previos, pues obviamente debe notificar a los padres y yo pienso que lo más recomendable es que esa familia establezca un aislamiento preventivo, porque obviamente dependiendo de la cantidad de tiempo que hayan estado expuestos, pues se consideran que podrían haber sido infectados y que podrían estar en un periodo de incubación y en cualquier momento dentro de ese lapso de los siguientes 14 días después de la exposición podrían desarrollar algún síntoma y podrían inadvertidamente contagiar a otras personas. Entonces yo pienso que el consejo es, si supieron que estuvieron en contacto con una persona, con el cuidador o cuidadora que fue a su hogar y desarrolló síntomas, entonces hagan un aislamiento preventivo, monitoricen los síntomas y si aparece algún síntoma, alerten pues como a la EPS pues, o a la institución de salud y a las personas con las que hayan tenido contacto probablemente los 2 o 3 días antes, que es lo que estamos usualmente diciendo que una persona puede ser infectante antes de desarrollar síntomas, 2 o 3 días antes de desarrollarlo. Muy bien, importantísimo, doctor, que ampliemos un poco este ejemplo y lo digamos no solo para la persona, la cuidadora, el empleado, la empleada, sino que también si uno de los padres, por ejemplo, tiene un empleo que se relaciona con población en riesgo, que está en contacto con población en riesgo, la medida ¿cuál es? La clave ¿cuál es? También que guarde un momento de aislamiento para evitar, digamos, traer ese contagio de la calle a la casa. ¿O qué le podemos decir? Mira, yo pienso que no, porque incluso hablo como personal de salud que vio pacientes con coronavirus, o que ha visto pacientes con coronavirus, y es, de nuevo, lo más importante es el autocuidado. Si yo como trabajador del área de la salud soy muy consciente yo sé que el riesgo nunca será cero,
pero si yo soy muy consciente de todas las medidas para protegerme, utilizando los equipos de protección personal, haciendo la higiene de manos, de pronto pues teniendo la precaución de estar en mi trabajo y trabajar con una ropa distinta con la que vengo a la casa, ¿cierto? Yo puedo tener la seguridad de que no le voy a transmitir eso a mi familia, ¿cierto? Ahora, si es una persona que no trabaja en el área de la salud y está en su oficina, está en su empleo y lo mismo, tiene un contacto con alguna persona que tuvo coronavirus, partirá de cómo se cuidó esa persona, ¿cierto? Si esa persona, digamos que no fue prudente y, por ejemplo, almorzó en un sitio común o fue a tomarse un café, se quitó la mascarilla, compartió algo, pues como de la misma, pues no sé, de la misma comida, ¿cierto? O no mantuvo la distancia recomendada, no tuvo un frecuente higiene de las manos. Obviamente el eliminar todas estas barreras incrementa el riesgo de que esa persona se haya contagiado. Entonces, estamos en un momento en donde lo más importante es que cada persona sea consciente de cómo cuidarse y saber que si no se cuida puede llevar la infección a otra parte. Esa otra parte puede ser su hogar o puede ser la casa de su papá, la casa de su mamá o de un tío o de un primo, lo que sea, ¿cierto? Entonces, autocuidado, eso es lo más importante. Si yo soy consciente de que hago todo esto bien, no tendría por qué haber ninguna razón para llegar a la casa y hacer algo distinto aparte de estar con su familia. Perfecto, fabuloso, qué bueno, porque ahí aclaramos varias dudas que nos estaban aquí preguntando y les agradecemos a ustedes por también entender que algunas de las dudas que ya resolvamos, pues están incluidas ahí en las preguntas que ustedes nos han formulado. Doctor, hay un mito muy grande sobre el uso de tapabocas, qué clase de tapabocas y en qué edades usar tapabocas en los niños. Sobre eso, ¿qué podemos decir? Sí, pues mira, la recomendación en cuanto a la edad en los niños es clara y es que niños menores de 2 años no deberían utilizar tapabocas por el riesgo de ahogamiento y de asfixia. Entonces, no deberían utilizar tapabocas los niños menores de 2 años. En ese caso, pues la forma de, digamos, brindar cierta protección es utilizar pues alguna de estas caretas o viseras pues que se están consiguiendo pues actualmente, que obviamente esa protección no es superior a la mascarilla, pero en vista de que ellos no la pueden utilizar, pues obviamente les va a brindar cierto grado de protección. En el resto de las edades, pues claro, se discute mucho cuál es la mejor mascarilla, si esta o de aquella. Yo pienso que lo primero es úsela, no importa qué use, pero úsela, ¿cierto? Obviamente, si hay opción de conseguir una mascarilla que proteja más, pues se sabe que si son mascarillas pues quirúrgicas como las que venden en los hospitales o pues las mascarillas que también se están comercializando pues que son como de alta eficacia, similares a las que utilizamos pues como para protegernos en el hospital, digamos que sería pues más conveniente. Pero se sabe que cualquier mascarilla de tela incluso podría proteger de esas secreciones respiratorias salir al ambiente. Entonces, de nuevo, yo creo que lo más importante es úsela, la que tenga, la que pueda conseguir, pero úsela. Ok, doctor, nos piden que hagamos un poquito más de énfasis en el tema del regreso al colegio. Hemos hablado de volver a espacios, de volver a recuperar espacios, sobre todo por la salud mental de nuestros niños que muchas veces no pueden entender lo que significa este confinamiento, pero en el momento en que una institución educativa decida, llámese guardería, escuela, colegio, decide permitir que se vuelvan a retomar las actividades presenciales, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero, volver o no. Y segundo, si se decide volver, ¿cómo serían estas condiciones? Sí, obviamente, pues lo ideal sería volver. ¿Cuándo es lo que no sabemos? Porque pues se supone que en la situación en la que estamos actualmente, en donde hay muchísima circulación comunitaria del virus, no sería conveniente regresar al colegio, no solo por los niños, sino también por pues, la población adulta que trabaja en los colegios. Entonces yo pienso que el momento dependerá mucho de cómo evolucione la epidemia en el departamento y cuando estemos, digamos, como en un rango de
seguridad en cuanto al número de personas que diariamente pues, resultan con una nueva infección para tomar esa decisión de volver. O sea, lo que yo quiero decir es que, pues definitivamente desde mi perspectiva, desde lo que he leído y de lo que he conversado con muchísimos colegas, es que es importante fomentar el regreso al colegio de alguna u otra forma. Lo que los colegios están tratando de implementar es obviamente una apertura escalonada, ¿cierto? Y están tratando de implementar un modelo de alternancia, es decir, tratar de que no vayan todos los niños al mismo tiempo, al mismo día, sino tratar como de organizar espacios para que los niños puedan turnarse y los salones de clase tengan un menor número de estudiantes. ¿Esto para qué? Para facilitar las medidas que ya sabemos que sirven para disminuir el contagio. Entonces, que hayan menos niños en los salones implicará que puedan tener más espacio entre los escritorios y se pueda tener el distanciamiento. Obviamente el uso de mascarilla en el colegio deberá ser obligatorio, los colegios deberán invertir en acomodar sus instalaciones para que se pueda hacer el distanciamiento, para que los niños puedan tener acceso a lavabos y a higiene de manos frecuentemente durante el día. Y cada colegio determinará pues cómo hacer estas adecuaciones y cuál es el número de estudiantes permitido de acuerdo a la capacidad de cada espacio. Entonces, aunque es importante tener ciertas normas, cada colegio es distinto y deberá tomar las decisiones de acuerdo a su infraestructura y a su personal. Pero básicamente estas son como estrategias que la mayoría de colegios en el mundo han implementado para facilitar el regreso al colegio. Otro punto importante es, por ejemplo, el transporte. Entonces, si inicialmente puede fomentarse un transporte que sea más independiente y no, por ejemplo, los buses escolares, ¿cierto? Esto, de nuevo, dependerá mucho de la institución porque no todos los padres tendrán la facilidad de llevar al niño al colegio. Pero los colegios también podrán implementar como transportes en donde el número de niños sea limitado para, de nuevo, favorecer pues, que haya el adecuado distanciamiento y que tengan pues, como todas las medidas de desinfección necesarias. Entonces, pienso que esto es algo que está en construcción. Yo pienso que nosotros debemos tratar de seguir el modelo y mirar atentamente los datos de lo que ocurre en otros países del mundo donde ya han abierto colegios y donde han tenido hasta ahora estrategias exitosas en cuanto a la apertura. Obviamente van a ocurrir casos, no estoy diciendo que los casos van a desaparecer, pero tratar de adecuar todo para limitar el número de casos que ocurran en un solo salón, en un solo día, por ejemplo, y esto va a favorecer que también hacer los controles sea más fácil y no haya que cerrar de nuevo indefinidamente los colegios. Doctor, otro de los retos de los papás es cuando los niños regresan del colegio. ¿Cómo identificar cuando llegan cansados, con la temperatura alta, mocosos, etcétera? Para uno determinar, bueno, ¿qué hago? ¿Es COVID o es que viene sucio del colegio? Por decirlo y así. ese es el grandísimo problema que sabemos que vamos a tener, porque, de nuevo, o sea, el hecho de que un niño vuelva a un ambiente estudiantil implicará que no solamente esté en contacto con COVID, sino con otros virus respiratorios, pero que finalmente la forma de prevenir estos virus respiratorios son las mismas. Pues es que todos los virus respiratorios de una u otra forma se previenen igual, protegiéndose al toser o estornudar, lavándose las manos, evitando la contaminación de superficies y de materiales con secreciones respiratorias. Entonces ahí va el uso de la mascarilla, la distancia, ¿cierto? Entonces no sabemos tampoco todas estas medidas qué impacto van a tener en otros virus. Hay algo que ocurrió muy claramente en el comportamiento de los virus en el país, y es que el COVID desapareció en los picos que normalmente ocurrían por otros virus respiratorios a principio de año. Claro, por el hecho de que los niños no estaban en el colegio, pero es algo que no sabemos qué va a ocurrir. Entonces, de nuevo, yo creo que es el autocuidado, y eso pues muy probablemente favorecerá no solamente la prevención del coronavirus, sino la prevención de otras infecciones respiratorias. ¿Y qué hacer cuando el niño llegue a la casa?
yo creo que es lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora. Pues es que al niño no lo podemos desinfectar de pies a cabeza cada que llegue del colegio, pero tenemos que tratar de asegurar que cumpla, pues que en el colegio tengan todos los recursos para que el niño cumpla con las normas básicas de prevención y de protección, y en la casa lo mismo. Pues hoy día se ha recomendado mucho que, por ejemplo, dentro de la misma casa, incluso los convivientes se mantengan de tapabocas. Pues bueno, esta es otra estrategia que también se podría incorporar con los niños una vez regresen al colegio, y eso podría tener impacto. Ok, doctor, en cuanto al tema de limpieza, aseo, higiene de los niños, ¿es recomendable el alcohol, el antibacterial, otros que usan amonio, otros que usan hipoclorito? ¿Para los niños hay algún tipo de cuidado especial frente al uso de estos temas? No, realmente es lo mismo. Para la higiene de las manos, basta con el agua y jabón, o con alguna alcohol glicerinado, pues que no sea pues como muy lesivo para la piel. Ellos pueden utilizarlo sin ningún problema. Y de nuevo, pues el agua y jabón está demostrado que es capaz de eliminar el virus, entonces asegurarse que el niño constantemente se lave las manos con cualquiera de estas dos técnicas. Ok, doctor, otra adicional sobre tema de regreso al colegio, niños con patologías como diabetes o niños que tengan, digamos, algún cuidado especial en su salud. ¿Cuál es la recomendación con ellos? ¿Básicamente es la misma o que evitemos, digamos, el contacto por ser población en riesgo o cómo les decimos? Sí, se sabe que niños que tienen enfermedades crónicas como tal, como decíamos al principio, digamos que se consideran extrapolado de otras infecciones población de riesgo, ¿cierto? Pero hasta ahora no está absolutamente demostrado que, por ejemplo, un niño que tenga diabetes se comporte igual a un adulto que tiene diabetes. Sabemos que los adultos con diabetes tienen un riesgo muy alto y es posible que en los niños pase lo mismo, pero no es algo que esté 100% demostrado en los niños. Lo mismo ocurre, por ejemplo, como decíamos, con personas que tienen o con niños que tienen asma u otro tipo de enfermedades pulmonares. Entonces, de nuevo, una enfermedad crónica implica mayor riesgo para la salud en general y hay que ser más precavidos de lo normal, pero yo pienso que en últimas cuentas el colegio y los padres también deberán ayudar a diseñar alguna estrategia para este tipo de niños con problemas crónicos, porque también es importante escolarizarlos a ellos. Pues no podemos decir que porque un niño tiene una enfermedad crónica, entonces no vuelva nunca jamás al colegio. No hay claridad, así como no la hay para niños sanos, con niños enfermos, pero hay que tener una comunicación muy abierta con los pediatras, con los directivos de los colegios y con las entidades del gobierno para diseñar planes para que estos niños también puedan volver a ser escolarizados. Ok, doctor, ahí sigue habiendo una cantidad de dudas que ya hemos resuelto, como les digo, y por supuesto esta charla queda ahí grabada en este enlace. Basta con que lo copien y se lo compartan a personas que creen que deban tener, digamos, especial atención con sus niños. Por acá nos preguntan, ya hablamos de este tema, pero un tema en particular. Un niño que tuvo una crisis en enero, es asmático, debe tener, digamos, el mismo cuidado, el mismo riesgo, sabiendo que fue, digamos, su crisis tan cercana desde hace, digamos, pocos meses, en relación con un niño, por ejemplo, que lleve una vida normal, o de todas maneras, digamos, sigue un protocolo diferente con este niño. No, es que yo pienso que no, o sea, no hay nada, pues primero no hay nada adicional que se pueda hacer como por decir, por ser mi niño asmático, le voy a dar X o Y medicamento para que la enfermedad no le dé más grave, ¿cierto? O sea, ese medicamento o esa fórmula mágica no existe a la fecha. Entonces, yo pienso que primero, antes que pensar en el coronavirus, es pensar en la enfermedad del niño. Obviamente procurar porque la enfermedad del niño esté bien controlada. Entonces, si el asma está bien controlada, no tendría por qué haber un riesgo significativamente superior que un niño que está sano.
si el niño no está bien controlado, tiene crisis frecuentes, obviamente una infección respiratoria le pondrá un riesgo muy alto para sufrir una de las formas graves de la enfermedad que pueden ocurrir en los niños. Pero por eso es centrarse en que la enfermedad de base esté bien controlada para minimizar el riesgo lo mayor posible. Doctor, para ir cerrando ya esta charla que pues además ha sido enriquecedorcísima porque de verdad que ayuda mucho a los papás a tener una visión diferente del tratamiento de estos temas. El aspecto emocional, ¿qué hay que decirles a los niños? ¿Por qué no podemos salir? ¿O por qué debemos salir pero protegernos? ¿O por qué no puedo abrazar al amiguito? ¿O por qué no puedo jugar tan de cerca con el amiguito? ¿Cuál es esa situación y cómo abordarla? A los niños hay que decirles todo, pues a los niños no les podemos decir mentiras porque ellos saben lo que está, o sea, ellos saben que algo es diferente a lo que normalmente hacen. Entonces yo pienso que hay que explicarles todo lo que está pasando, obviamente en el lenguaje de los niños. Hay muchos recursos que permiten explicarles a ellos. Yo personalmente conozco 2 cuentos supremamente buenos y educativos que le explican paso por paso a los niños cómo entender este tema, cómo entender la situación por la que el mundo está pasando, el porqué de todos los cambios por los que hemos pasado. Entonces, uno de ellos es el libro de la Universidad de Antioquia, Los niños nos cuidamos, y hay otro cuentico muy bonito que se llama El día en que todo se detuvo. Está disponible gratuitamente en internet. Son 2 libros muy amigables con los niños, con muñequitos, con colores, con dibujitos que explican qué son los virus, cómo se contagian, por qué me debo lavar las manos, por qué debo utilizar el tapabocas, por qué debo cuidar a mis abuelitos, por qué debo cuidar a las personas mayores. Y al final tienen jueguitos que también pues, son muy didácticos y les permiten entender más. Entonces, para que pinten el coronavirus y lo conozcan, para que busquen palabras en una sopa de letras, para que jueguen en el laberinto de cómo hacer para que la persona vaya al hospital si tiene síntomas. Entonces, yo pienso que es en el lenguaje de ellos explicarles con mucha sinceridad todo lo que está pasando y ellos lo van a entender. De nuevo pongo mi ejemplo, mi hijo tiene 5 años y desde que todo esto empezó le hemos explicado todo con la mayor sinceridad posible en su lenguaje y eso ha hecho que él introyecte todo lo que está pasando y él es consciente y es capaz incluso de decirle a uno, no estás utilizando el tapabocas, no te lavaste las manos, no podemos ir allá porque hay coronavirus, hoy nos tenemos que quedar en la casa, y lo entiende muy bien. Entonces, claro, no todos los niños, a todos los niños hay que hablarles distinto, pero yo pienso que independientemente de la edad, hay que explicarles todo de acuerdo a su nivel de entendimiento. Si hay personas enfermas en la casa, igual de explicarles como se les explicaría de cualquier otra enfermedad, en los términos más amorosos posibles para que ellos entiendan, pero eso hace que para ellos digerir todo y entender la situación por la que estamos pasando sea mucho más llevadera. Contrario a que si de pronto les ocultásemos lo que está pasando por miedo y ellos ya estén en una edad de hacer preguntas, y eso pues lo que les va a crear es más frustración, más conflicto y más afectación emocional. Doctor, por favor, brevemente, repitamos los nombres de las publicaciones. Sí, entonces hay el de la Universidad de Antioquia se llama Los niños nos cuidamos, creo que ese es el nombre, está disponible en el sitio web de la Universidad de Antioquia. Y el otro libro es pues como de una entidad privada, no es nacional, pues yo lo encontré directamente por la página de la Organización Mundial de la Salud en español, pero se llama El día en que todo se detuvo. Muy bien. Y otra pregunta que nos hacen ya para cerrar, ¿dónde lo encuentran a ustedes? ¿Redes sociales? ¿Hay donde atienda? En fin, ¿cómo pueden conocer más del doctor Alejandro Díaz? Sí, pues yo estoy en redes sociales, en Facebook y en Twitter, y actualmente brindo asesoría virtual por la plataforma Soy tu Pediatra Online.
Ahí hay un grupo muy grande de expertos en diferentes áreas de la pediatría que pueden servir desde soporte no solamente médico, sino también emocional. Entonces, ahí me encuentran en esa plataforma y les puedo brindar asesoría virtual con el mayor de los gustos. ¿Cómo es que es? Soy tu pediatra. Soy tu pediatra online. Soytupediatraonline.com. Ahí Sí. lo encontramos entonces. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos. Esta es una cita que vamos a tener todos los viernes para seguir hablando de mitos y realidades de COVID-19 relacionados con nuestro departamento. Recuerde, no comparta noticias falsas, no comparta noticias de fuentes desconocidas, ni comparta cadenas de WhatsApp que puede que no sean verdad. Básese en la información oficial y sobre todo en la información de canales como el de la Gobernación de Antioquia, que esto es lo que estamos haciendo, creando pedagogía con información seria, con expertos, con personas que pueden ser validadores de información real, y así combatimos las noticias falsas y la desinformación, que es otro elemento que también nos ataca en esta época de pandemia. Doctor Alejandro Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos. Elmer, a ti muchas gracias y de nuevo a todas las personas que se conectaron, muchísimas gracias por su atención y por todas sus preguntas. Y a ustedes, pues sigan pendientes de las redes sociales de la Gobernación de Antioquia. Muchísimas gracias y que tengan un feliz fin de semana. Recuerden, cuidarte es cuidarnos. Utilicemos el tapabocas permanentemente. Recuerden que este fin de semana hay restricciones, hay cuarentena por la vida y no podemos salir de casa en el Valle de Aburrá, en el oriente antioqueño y en el Urabá. Incluso nadie puede salir excepto las personas que tengan sus excepciones. Así que si no tienes que salir de casa, no lo hagas. Guarda la distancia social, usa tapabocas y termina todos tus momentos del día con una buena higiene. Lávate las manos con constante cuidado y, por supuesto, cuida de los tuyos. Cuidarte es cuidarnos. Muchísimas gracias y feliz fin de semana.